Hola, soy Jessica Andrea Romero Ballesteros y hoy te quiero explicar un poco sobre el lenguaje, qué es, cómo se conforma en nuestro cerebro y los principales modelos teóricos sobre el lenguaje. Primero que todo, ¿sabes qué es el lenguaje? En sí, el lenguaje es la comprensión y comunicación de ideas abstractas, el cual nace a partir de la interacción social entre seres humanos. Por ello se dice que el lenguaje es un fenómeno social más no biológico, ya que el desarrollo del lenguaje no es innato. Claro está que gracias a la estructura de nuestro sistema nervioso y a los sentidos es que tenemos la capacidad de oír y hablar, además de la capacidad que poseemos para expresarnos de la manera en la que lo hacemos. El lenguaje nos aporta orden a nuestro entorno y lo hace por medio de la coordinación de acciones comunes. Es por ello que todas las especies se comunican de alguna manera, pero el ser humano es el único que posee la capacidad de hablar de una manera fluida y ordenada. Dicho lenguaje contiene significado y simbolismo, por lo que a su vez es posible producir un sinnúmero de conceptos, siendo esta una función cerebral que nos distingue de cualquier otra especie. Según Waxman, esta función cortical es independiente de los mecanismos neurales relacionados con la función visual, auditiva y motora primaria. Ahora bien, las bases neurobiológicas del lenguaje se podrían mencionar en dos aspectos relevantes, como lo son la producción o expresión y la comprensión. El área de Wernicke es considerada el principal centro del lenguaje comprensivo. Por su parte, la capacidad para pensar en las palabras correctas, programar y coordinar secuencialmente los movimientos musculares requeridos para generar los sonidos es atribuida al área de Broca, que se encuentra ubicada en la parte anterior a la corteza motora, que es la que controla los labios y la lengua. Como mencioné anteriormente, el área de Wernicke aporta la capacidad para comprender el lenguaje y está localizada en la zona posterior de la circunvolución temporal superior dentro de la corteza auditiva de asociación ubicada en el área 22 del mapa de Brodmann. Como vía esencial de asociación tenemos el fascículo arqueado, que es un haz de fibras de sustancia blanca que proporciona el contacto entre las áreas de Broca y de Wernicke, lo que facilita la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. Posteriormente, la información es transmitida al área motora primaria en el lóbulo frontal, donde se encuentran las fibras que permiten el movimiento de los músculos bucofonatorios, quienes son responsables de la articulación de las palabras. El área de Wernicke está situada en el hemisferio dominante, por lo que en un gran porcentaje de las personas se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo. Esta área se especializa en la codificación fonológica y semántica del lenguaje. En cambio, el área 22 del hemisferio derecho tiene funciones pragmáticas relacionadas con la prosodia que comprenden la melodía, rapidez e inflexiones del discurso lingüístico. Es decir, se encarga de la pronunciación y acentuación correcta, lo que nos permite distinguir acentos distintos. Como te comenté antes, el lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, por medio del cual se expresan ideas que son representadas y expresadas por diferentes medios, entre ellos las palabras y la escritura, mediante órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. El lenguaje se regula por medio de los sistemas motores voluntarios en los que intervienen las vías piramidales y también mediante las vías que regulan los automatismos motores de tipo extrapiramidal. Es decir, es una red neuronal que hace parte del sistema nervioso central y a su vez del sistema motor, relacionando el control, coordinación y la fuerza de los movimientos realizados para expresarnos. Es por ello que las lesiones en las vías piramidales o extrapiramidales pueden producir diversas alteraciones del lenguaje y del habla. Como lo he dicho antes, en el procesamiento del lenguaje intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, pero se pueden señalar dos tipos de estructuras reguladoras del lenguaje como lo son los componentes corticales y los extracorticales. En los componentes corticales encontramos la actividad simbólica que se localiza en la corteza cerebral, especialmente en el córtex asociativo. En estos componentes encontramos al área expresiva y al área receptiva. Por su parte, el área expresiva es la encargada de la motivación lingüística y de la articulación de las palabras y la escritura. Es aquí donde se origina la iniciativa para el desarrollo de cualquier actividad lingüística que sea de tipo expresivo y está conformada por el área prefrontal, área de Broca y corteza motora primaria.
El área receptiva es la responsable de la regulación del lenguaje comprensivo, en el cual participan los lóbulos temporal, occipital y parietal, cada uno cumpliendo funciones específicas, ya sea de codificación, asociación e integración. En todo este proceso, los componentes extracorticales permiten la elaboración del lenguaje oral y escrito de un modo fluido y preciso, mediante la intervención del fascículo arqueado, tálamo, ganglios basales, cerebelo y tronco encefálico. Es fundamental su intervención regulatoria para la fluidez del lenguaje oral y la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito, así como la vía de paso para la transmisión de las eferencias motoras del lenguaje. En el procesamiento lingüístico encontramos la actuación integrada de diferentes áreas del sistema nervioso, por lo que cualquier lesión del sistema nervioso o de los órganos bucofonatorios puede producir diversos trastornos del habla o del lenguaje. Los trastornos del habla son alteraciones del habla normal que dificultan la expresión oral, mientras que los trastornos del lenguaje afectan la estructura misma del lenguaje. Ahora bien, existen varios modelos teóricos en torno al modo en que se adquiere el lenguaje, entre los cuales encontramos modelos empirista, innatista, cognitivo y interaccionista. Conozcamos un poco más sobre estos modelos. El modelo empirista parte de supuestos asociacionistas, utilizando fundamentalmente los principios del condicionamiento, ya sea clásico o operante. Para Skinner, el lenguaje, como cualquier otra conducta, se rige por los mismos principios de aprendizaje que el resto de las conductas humanas, en las que entran en juego los siguientes elementos: respuesta del sujeto, estímulo y el refuerzo. Skinner en sí trata lo verbal como respuesta y no como un estímulo. En este modelo se considera que los padres moldean la producción del habla de sus hijos al momento de reforzar los sonidos que más se parecen al lenguaje adulto. La imitación y el aprendizaje por observación han sido los mecanismos a los que más se ha recurrido para explicar la acción del entorno sobre la adquisición del lenguaje, considerados como primeros pasos para el aprendizaje de determinados componentes lingüísticos. En el modelo innatista de Chomsky, se considera el lenguaje como un órgano mental, conformado por propiedades innatas de la mente humana. Por tanto, se consideraba que se nace con la capacidad para desarrollar las reglas estructurales de la gramática. En este modelo se llamó a la habilidad innata para adquirir el lenguaje mecanismo de adquisición del lenguaje, por sus siglas MAL. En el modelo cognitivo, aunque Piaget no estudió mucho la adquisición del lenguaje, sus aportes fueron importantes para este modelo, ya que se ocupó del papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo, considerando que la cognición es previa al lenguaje y que es el vehículo de expresión a través de las relaciones semánticas. Los principales aportes de esta teoría piagetiana se encuentran en el nivel de relación cognición-lenguaje, ya que planteó la necesidad de explorar las aptitudes cognitivas de niños con retrasos del lenguaje. Este modelo explica que las adquisiciones semánticas del lenguaje dependen del nivel de las experiencias y organización interna del mundo que le rodea. En el modelo interaccionista planteado por Vygotsky sobre el aprendizaje transaccional, indicando un origen social y cultural del lenguaje. En este modelo se toma como factor principal la figura del adulto, como elemento clave y directo para el aprendizaje y desarrollo del lenguaje en el niño, ubicando al adulto como un interlocutor activo en el diálogo con el niño. Por lo tanto, el desarrollo semántico del niño depende de la calidad de las interacciones, así como del uso del lenguaje de quienes le rodean. Considerando de esta manera, la adquisición del lenguaje tiene una estrecha dependencia del contexto social y de las situaciones de interacción. Como pudimos observar, en los modelos expuestos han sido usados para explicar el fenómeno de la adquisición del lenguaje en los seres humanos, los cuales van desde la explicación basada en causas biológicas, otro cognitivo, hasta otras que atribuyen únicamente factores de tipo ambiental.
Y así concluyo esta breve explicación. Muchas gracias.